¿Tienes alguno de esos recuerdos de la infancia que parecen distantes? Esas visiones del pasado tan fragmentadas y vagas que casi parece que tu cerebro no quiere que corras el velo, que no quiere que recuerdes la verdad. Al fin y al cabo, la infancia da miedo. Los adultos te guían por un mundo confuso y te dan órdenes que debes obedecer sin comprender. Y aunque te sonrían y te digan que todo va bien, en el fondo sabes de forma innata que mienten. Alguna convicción abstracta de que había una oscuridad en este mundo que tu cerebro aún no estaba preparado para comprender. Como ver dibujos animados mientras oyes a tus padres gritarse en otra habitación, o hacer castillos de arena en la orilla del océano, intentando ignorar la sensación primitiva de que algo te observa desde las profundidades abisales. Yo tengo un recuerdo así. Y aunque todos mis conocidos, mi hermana, mis padres e incluso mi terapeuta han intentado decirme que no es real, que ese hombre nunca existió, que un fin de semana entero de mi vida nunca ocurrió, que todo fue producto de falsos recuerdos y de una imaginación hiperactiva, sé, con cada tejido de mi ser, que están equivocados. El tío Teddy es real. Comenzó como una broma familiar. Cada vez que los niños nos portábamos mal, nos amenazaban con visitar al tío Teddy, como si fuera el peor castigo imaginable. Quizá pasemos un fin de semana en casa del tío Teddy, decía mi padre cada vez que discutíamos. A ver qué tiene que decir sobre el asunto. Nunca me explicaron quién era el tío Teddy ni por qué daba tanto miedo. Y solo por eso era más eficaz que cualquier otra amenaza concreta. Me encantaba dejar que mi imaginación llenara los vacíos, y como el mocoso que era, inventaba historias para asustar a mi hermana pequeña, Kathy, hasta casi matarla del miedo. El tío Teddy se come a los niños, y cuando te mandan a su casa, te cocina y te convierte en pastel de carne. Y entonces ella lloraba y a mí me castigaban. Llegó ese soleado día de junio, en el que esperaba con impaciencia mis últimas vacaciones de verano, antes del inminente espectro que era la escuela secundaria. Imagínense mi reacción cuando mi madre nos dijo que, esta vez, de verdad y sinceramente, íbamos a casa del tío Teddy. Quise preguntarle si estaba bromeando, pero sus ojos decían lo contrario. Su suave sonrisa era claramente forzada, quizá para mantenerme tranquilo, o quizá para tranquilizarse a ella misma. No te preocupes, esto no es un castigo. Creo que todos vamos a pasar un fin de semana estupendo. Naturalmente, Kathy perdió la cabeza. Se enfureció y mis padres tuvieron que deshacer tediosamente todo el daño que yo había hecho durante años de mentiras y cuentos chinos. Incluso yo estaba un poco nervioso. Aquella noche me quedé despierto imaginando la vista desde el interior de un microondas, girando lentamente. Aquella mañana, a las 5, mi padre me sacó de la cama y me llevó a los viejos muelles. No era nada nuevo. Pescar era nuestra tradición. Nos unía, pero ese día su corazón no estaba en ello. Ni siquiera hablamos más de un par de palabras. Se limitó a mirarme fijamente con una agonía silenciosa en los ojos, como si hubiera algo que estuviera desesperado por decir, pero no pudiera, mientras nuestra lancha atravesaba perezosamente la niebla matinal. Cuando regresamos, ya mi madre había hecho las maletas. Mi madre nos llevó en auto durante horas, tan lejos de la civilización como puedas imaginar. Cada vez que pensaba que la carretera no podía ser más rural, más estrecha, más llena de baches, me equivocaba una y otra vez. Hasta que lo que recorríamos no podía llamarse carretera, sino que parecían más bien senderos salvajes a través de un bosque indómito. Hasta que, por fin, la maleza se despejó de golpe y llegamos a un viejo puente cubierto de madera y a un colorido cartel que decía
Welcome to Weathersby Island. Resultó que el tío Teddy no era para nada como me lo había imaginado. De niño siempre me había dado miedo Marilyn Manson después de verlo en la portada de una revista. Y así era como me imaginaba a Teddy. En realidad era todo un hombre musculoso pero panzón, con una poblada barba. Nos agarró en brazos a Kathy y a mí y nos abrazó tan fuerte que sentí que iba a romperme algún hueso. Sus padres me han hablado mucho de ustedes, dijo con una gran sonrisa. Incluso un rumor sobre cierta ficción a las galletas de chocolate. Espero que sea verdad, porque tengo algunas recién salidas del horno. Me encantó mi primer día completo en Weathersby. Era como el ideal platónico del pueblecito americano, como algo que solo había visto en postales y libros ilustrados. Normalmente me ponía nervioso estar rodeado de adultos extraños, pero aquí no. Todos sonreían. Les gustaba reunirse en la colina que rodea la impresionante iglesia del pueblo, y allí hice amistad rápidamente con un chico llamado Colin, al que también habían traído sus padres. Nos pasamos el día explorando el bosque y fingiendo que era un mundo de Minecraft, construyendo casitas de tierra y luchando contra enredaderas. Las tierras del tío Teddy eran colinas onduladas donde el viento susurraba entre la hierba. Era un rancho de caballos y su granja estaba situada justo en el lugar adecuado para ofrecernos una vista constante de la belleza de la manada. La regla número 1 de aquí es no salir nunca de noche. Quédense en su habitación cuando se ponga el sol, ¿de acuerdo? ¿Por qué?, pregunté. Hizo una pausa. Coyotes. A veces salen por la noche. No son muy malos ni nada, pero no quiero que les hagan daño. Eso es todo. Efectivamente, esa noche fue la primera vez que noté algo extraño en este pueblo, pero ciertamente no era un coyote. Yo estaba acostado en mi dormitorio mirando a los caballos en el campo justo detrás de la casa. Había 10 yeguas con un semental, de quien a Teddy le gustaba bromear diciendo que era el tipo más afortunado de la tierra. Pero aquella noche le pasaba algo. Todas las demás pastaban sin darse cuenta de que yo las observaba, pero él me miraba fijamente, igualando mi mirada. Me estremecí, como si me hubieran descubierto haciendo algo malo. Algo me puso la piel de gallina. Lo absolutamente quieto que estaba. Ni siquiera su cola se movía con el viento. Y su mirada clavándose en mi alma. Me di cuenta de que algo no iba bien, pero mi cerebro infantil no sabía qué. Al final cerré las cortinas y me dispuse a dormir. A la mañana siguiente se lo conté al tío Teddy y se rió. Ese viejo debes haber estado viendo cosas. Me mostró el semental, que a la luz del día parecía de nuevo un caballo normal, mordisqueando heno. ¿Ves cómo los caballos tienen los ojos a los lados de la cabeza? Así pueden ver a los lobos desagradables que vienen de cualquier dirección. Para estar mirándote así, tendrías que haber estado justo delante de su cara, como un depredador. Y este grandulón no es uno, ¿verdad? Le encantan las zanahorias y la avena. Solté una risita y me sentí bastante tonto por todo aquello. A partir de entonces, cerré las cortinas de mi habitación todas las noches. Después de eso, Colin y yo nos dedicamos a la tarea que mejor se les da a los niños: desperdiciar por completo un día de verano. Aquella tarde me preguntó si había visto el cementerio del pueblo. Le dije que sí, por supuesto. Había un modesto justo bajando la colina desde la iglesia. Una humilde docena de lápidas de granito alineadas en hileras. ¡No! Me refería al cementerio de verdad. Me condujo muy por detrás de la iglesia, hasta el punto más alejado de la civilización.
Lo que allí me esperaba no se parecía a ningún cementerio que yo hubiera visto antes. Lo que debían de ser cientos de rudimentarias marcas, hechas de palos, astas y barro. Solo sabíamos que eran tumbas por las manchas de tierra descolorida en su base y por el hecho de que algunas de las marcas eran cruces, aunque la mayoría eran símbolos más esotéricos. Algunas parecían viejas, muy viejas. Me pregunté cómo podían seguir en pie, pero entonces me di cuenta de que no llegaba el viento al cementerio, ni siquiera la más leve brisa. Es genial, ¿verdad? ¿Qué crees que enterraron aquí?, preguntó Colin. No creo que sean tumbas de personas. Es imposible que tanta gente haya vivido aquí en toda la historia de este pueblo. Además, son demasiado pequeñas. Tienes razón, pensé. Ninguna tumba debería ser tan pequeña. Nunca. Por alguna razón ese pensamiento me produjo un escalofrío. No sé, ¿no serán de mascotas? No, eso es patético. Estoy pensando en extraterrestres. ¿Extraterrestres? Bueno, Brian me dijo... ¿verdad? Brian estaba aquí antes que tú. Era un buen chico. Bueno, el caso es que él fue el que encontró este cementerio, pero también se escapó de casa una noche. Quería encontrar un teléfono o algo así. No me acuerdo. Pero gracias a ello, él vio a esta criatura fuera de su casa, como observándolo, y dijo que... Estaba hablando demasiado rápido y sus palabras se estaban enredando. Bueno, básicamente por la forma en que lo describió, pensé que podía ser un extraterrestre. Nada de la Tierra es tan raro. Bueno, no sé. Me encogí de hombros tímidamente. Creo que la Tierra tiene cosas muy extrañas. Me ignoró y siguió. Bueno, de todos modos creo que eso es lo que hacen. Cuando los ovnis sobrevuelan la ciudad, todos agarran sus armas y van a derribarlos. Y luego, bueno, puede ser que los entierren aquí. ¿Qué creen que están haciendo? El grito del tío Teddy casi nos hace desmayar del susto. Nos dimos la vuelta para ver a un hombre que casi no reconocimos. Ojos que parecían encendidos por el fuego. Una cara que parecía quemada, con las manos cerradas en puños. Nunca había visto a Teddy con algo menos que una gran sonrisa bobalicona. Ahora parecía dispuesto a estrangularnos. Lo sentimos mucho, tío. Solo estábamos... Ahora quiero que me escuchen. No me importa quiénes sean, sobrinos o no, les torceré el cuello como a una toalla si te vuelvo a ver poner un pie aquí. Se estaba mordiendo el labio, como si quisiera sofocar un ataque de ira. Esto es un terreno sagrado, chicos, sagrado. ¿Tienen idea de lo que significa? Solo después de unos minutos de suplicar y llorar, su expresión empezó a suavizarse, como si echaran agua sobre el fuego. Juramos que no volveríamos a mirar en dirección al cementerio mientras viviéramos. Y así, con una dolorosa bofetada en la nuca y la promesa de decírselo a nuestros padres, Teddy nos condujo silenciosamente a casa. Aquella noche me despertó tarde el sonido de las campanas de la iglesia, cuyo estruendo era como un látigo que me golpeaba el cráneo. Intenté refugiarme de nuevo en el reino seguro de los sueños, pero en el silencio, lentamente registré otro sonido, uno mucho más bajo, más gutural. Abrí los ojos lo suficiente para ver la vaga silueta de algo alto y corpulento justo detrás de la cortina de la ventana, débilmente iluminada por la pálida luz de la luna. Podía oír el resoplido y la respiración de un caballo, pero sonaba algo enfermizo, como si luchara por expulsar el aire alrededor de algo atascado en la garganta, algo que se agitaba y traqueteaba contra sus cuerdas vocales cada vez que intentaba inhalar.
Lo único que pude hacer fue esconderme bajo la manta y convencerme de que me protegería. Debí de conseguir dormirme en algún momento, porque en un instante se hizo de día y la silueta desapareció. A la mañana siguiente, el tío Teddy nos llevó a Colin y a mí a pescar en un bote, como hacía papá. Volví a ser el mismo de siempre, y costaba creer que fuera el mismo hombre que me había amenazado con arrancarme el cuello el día anterior. Había algo en su forma de hablar que hacía que incluso las cosas aburridas parecieran interesantes. Nos habló de los cipreses que parecían surgir de las aguas como los dedos de un gigante ahogado, y de la enfermedad que asolaba a todos los ciervos de la zona. Y además, se metía en historia y política. Y nosotros estábamos asombrados, porque era la primera vez que un adulto nos hablaba de esos temas como si fuéramos iguales. No lo entendíamos todo, pero nos fascinaba igualmente cuando nos contaba cómo había reaccionado ante el 11S, el asesinato de JFK, las guerras mundiales, y hasta empezamos a preguntarnos cómo era posible que tuviera edad suficiente para recordar todas esas cosas. Cada vez que le preguntábamos, se reía y nos dedicaba una sonrisa. ¿Han leído alguna vez la Biblia, chicos? No como la que oyen en la escuela dominical. Me refiero a leerla con sus propios ojos de principio a fin. Negamos con la cabeza. Oh, no los educaron bien. Cuando yo tenía su edad, la había memorizado de principio a fin, junto con el Corán, el Avestad, el Bhagavad Gita. Y empezó a contarnos historias de la Biblia. Queríamos quejarnos de que las habíamos oído todas en la escuela dominical, pero las suyas eran diferentes. Todo se torcía cuando las contaba, pero hablaba con tal seguridad y confianza absoluta que casi le creíamos más que al propio libro. Era emocionante, como si nos estuviera contando verdades secretas que ningún otro adulto nos contaría. Nos contó cómo Abraham sacrificó realmente a su hijo en Moriah, cómo Job mató a su propia familia para demostrar su devoción, cómo los cananeos dejaron de hacer ofrendas a Moloch y empezaron a dar a Dios. Pero pronto dejamos de divertirnos. Su voz era cada vez más grave, más seria. Las historias se volvían más violentas. Los niños habían insultado a uno de los profetas de Dios en Israel, y con ello habían insultado a Dios mismo. Eso significa una sentencia de muerte del mismo cielo, algo que debe ejecutarse absolutamente bajo la pena de perdición. Eliseo los tomó a los 42 y los ahogó en el río Jordán, uno por uno. Sostuvo sus cabezas bajo el agua, pero no se alegró de ello. De hecho, cuando terminó su trabajo, cayó de rodillas y lloró. Pero Dios se le acercó, acunó su mejilla y limpió sus lágrimas. No eres malo, hijo mío. No eres más que mis manos aquí en la tierra. Algo se quebró en su voz. Su sonrisa se ensanchó, pero ya no tenía nada de tranquilizadora. ¿Lo ven? ¿No es hermoso? Ahora estaba prácticamente maníaco y hablaba cada vez más rápido. A veces la gente necesita hacer cosas horribles con fines más elevados. Eso no los hace parecer que están equivocados, no los convierte en malvados. ¿Quién podría juzgarlos de hacer lo correcto? Lo que les pasó a esos niños tenía que pasar, ¿no es así? Eliseo era un buen hombre. Ser elegido por un poder superior y cumplir tu deber es un don, no algo malo. Sigue siendo una buena persona, ¿lo entienden? ¿Verdad? Hubo un largo silencio. El tío Teddy nos miraba, con los ojos hinchados como si estuviera a punto de llorar. Parecía escudriñar cada centímetro de nuestras expresiones en busca de... ¿qué? Creo que era un indicio de comprensión, una señal de que estábamos de acuerdo con él.
como si así pudiéramos absolverle de su culpa. Pero nunca llegó. Una cierta oscuridad llenó sus ojos y se dio la vuelta con un suspiro. No de decepción, sino más bien de resignación. No, por supuesto que no. El tío Teddy no dijo ni una palabra más en todo el resto del viaje. Solo miró fijamente las aguas, hasta que la barca se apuntaló sola. Después, Colin y yo fuimos a recostarnos juntos en la colina, descifrando las formas de las nubes en algún acuerdo mutuo tácito para olvidar lo que acababa de pasar. De algún modo, me quedé dormido en aquella colina sombreada, y cuando desperté, Colin se había ido y el sol se estaba poniendo. Había salido después del toque de queda. Volví sigilosamente a la granja poco iluminada, esperando una reprimenda. Pero me encontré con un espectáculo mucho más extraño. A un lado de la cocina, todos de espaldas a mí, estaba Colin flanqueado por Teddy y una mujer que yo creía que era su madre. Mi mamá estaba enfrente de ellos, mirando hacia mí, y aunque no estaba llorando, sus ojos parecían rojos y en carne viva. El ambiente se sentía pesado, como si fuera algo que no debía ver, así que me retiré a mi habitación y traté de distraerme. Unas horas más tarde, oí las viejas campanas de la iglesia del pueblo repicando por la noche. Después de aquello no volví a ver a Colin, y nadie lo mencionó. Me dije que se había ido a casa, pero nunca estuve seguro. A la mañana siguiente, las primeras nubes se cernieron sobre Weathersby, del tipo gris y monstruoso que retumbaban como un ejército que se aproxima, todas ellas amenazadoras blasfemias que deshonraban un cielo que se suponía que era perfecto y azul. El ambiente del pueblo cambió con él. Ya nadie sonreía. Los lugareños me observaban desde sus ventanas y porches, con caras de piedra, susurrando entre ellos. Parecía como si todo el mundo participara en una gran conspiración de la que solo yo había sido excluido. Mamá hacía todo lo posible por actuar como si todo estuviera bien, pero cada sonrisa era un poco más falsa que la anterior, y la forma en que se lanzaba a cocinar y a las tareas domésticas parecía cada vez más desesperada, como si intentara distraerse. Le dije que ya no me divertía. Le rogué que volviéramos a casa, pero ella se limitó a mirarme fijamente, exactamente igual que lo había hecho mi padre aquella mañana. «Todo va a salir bien, cariño», me puso una mano en el hombro. «¿Por qué no vas a jugar con los otros niños? Seguro que así te sentirás mejor». Pero todos estaban pasando por lo mismo que yo. Me di cuenta de que había menos niños congregados en la colina alrededor de la iglesia de los que recordaba de mi primer día. Me explicaron que eso se debía a que algunos de ellos se habían ido a casa las 2 últimas noches. También me enteré de que a cada uno de nosotros nos habían traído nuestros padres, supuestamente para visitar a la familia. A pesar de la abundancia de matrimonios de mediana edad, ni un solo niño en todo Weathersby era de aquí. No vi ni rastro de Teddy en todo el día. Bueno, creo que no. Una vez estaba mirando con nostalgia hacia el bosque colina abajo, e imaginé que podría empezar a correr y a nadar y alejarme de este lugar. Y vi algo. Algo que merodeaba entre los arbustos a 4 patas, con la nariz pegada al suelo como si rastreara el olor de una presa. Debía de ser un coyote, solo por su forma en la borrosa distancia. Pero había algo en los breves destellos de su pelaje, grueso, rizado y marrón turbio, que me recordaba las hebras de la poblada barba de Teddy. Y durante el resto del día, en el fondo de mi mente permaneció la imagen mental de él, arrastrándose sobre manos y rodillas, acechando la naturaleza como un animal. Más tarde, pasé por los campos de caballos de camino a casa
y me di cuenta de que todos levantaban la vista para mirarme, casi en perfecta sincronía. No era como el semental de aquella primera noche, con aquella quietud escultural y ambos ojos vacíos y en blanco. Todos eran caballos normales bajo la luz del sol, y sin embargo, seguía sintiéndome desconcertado por cómo me miraban, pacientes y expectantes. Era enloquecedor. Sabía que algo malo estaba a punto de suceder, o que estaba sucediendo tal vez, y sin embargo, el día transcurrió tranquilo y sin incidentes. Incluso el aire parecía más denso, más difícil de respirar. Todos los niños tienen un sentido innato como ese, cierta capacidad para darse cuenta de que la oscuridad se cierne sobre la periferia de su sencillo mundo, aunque no puedan entenderlo. En el fondo sabía que se había puesto en marcha una serie de acontecimientos terribles, irreversibles e imparables como un tren desbocado, pero no podía ver sus vías. Al ponerse el sol, sentí que no me quedaba mucho tiempo de espera. Ya había rezado antes, en cierto modo, esas oraciones repetitivas que te hacían memorizar en la escuela dominical. Llegó la tormenta. No se parecía a ninguna otra que hubiera vivido. Las gotas de lluvia sonaban como millones de puños golpeando el tejado, intentando entrar, y el estruendo de los vientos sonaba casi humano, como un lamento de desesperación que alcanzaba su punto máximo y disminuía en tono y volumen, pero que nunca terminaría. El estruendo de los truenos fue como el martillo de un herrero cósmico contra el yunque de la tierra, haciendo sonar las ventanas y dejándome temblando, con las venas palpitantes de adrenalina. La casa crujió y rechinó a mi alrededor, como si estuviera a punto de derrumbarse. Casi peor que lo que oí fue lo que no oí. La cacofonía de la tormenta ahogaba todos los demás sonidos. Miré hacia la ventana, preguntándome si la cosa estaría de nuevo de pie justo al otro lado de aquella delgada frontera. Cielos, podría ver una manada entera de ellos, rodeando la casa, arrastrándose por el tejado, buscando cualquier punto de entrada, con esos jadeantes y ahogados resoplidos ocultos por el diluvio. Me senté en la cama y aguzé los oídos, escuchando. ¿Sería capaz de distinguir entre la lluvia y el ruido de los cascos? Me pasé la noche en vela mirando la cortina de mi ventana, analizándola en busca de cualquier rastro de la silueta de aquella cosa. Pero esta noche no había luna que lo iluminara. Podría estar apretando la cara contra el cristal en ese mismo momento, y yo no tendría forma de saberlo. A menos, por supuesto, que apartara la cortina y mirara. Avancé sigilosamente. A cada momento esperaba que algo atravesara el cristal y me agarrara con una garra infernal. Observé cómo aquella cortina de lino se mecía lentamente con la brisa ambiental. Tal vez no hubiera nada al otro lado. Tal vez apartaría la cortina y solo vería oscuridad y por fin me sentiría lo bastante seguro como para dormir. Todo lo que tenía que hacer era mover un poco la tela. Sería fácil. ¿Por qué me parecía tan imposible? Levanté una mano, pero temblaba, como un animal rabioso que no podía controlar. Se acercaba cada vez más. Lentamente, con delicadeza, agarré un borde de la cortina. Y entonces, un sonido. No fuera de la ventana, por el pasillo, justo fuera de mi dormitorio. Pasos, pisando fuerte hacia mi puerta, como algo a punto de correr. Sentí que el corazón se me atascaba en la garganta. Encontraron una forma de entrar. Usaron la ventana para distraerme mientras encontraban la forma de acceder. Corrí a trancar la puerta con un armario, pero llegué demasiado tarde. La puerta se abrió de un portazo que hizo temblar las paredes
y me encogí ante la criatura enloquecida que me miraba desde la oscuridad del pasillo. Era el tío Teddy. Apenas pude reconocerlo. Su camisa parecía costrosa y casi sólida de mugre, como si hubiera acumulado la suciedad de un mes en una sola noche. Tenía 2 ojos que se asomaban como carbones encendidos en un rostro cubierto de suciedad y ceniza. El pelo y la barba negros como el azabache retorcidos, anudados y desaliñados, que le caían como la melena de un león. Su olor era asqueroso. Ponte los zapatos, ordenó en un tono que no admitía preguntas. Nos vamos. No pude discutir con él. En unos instantes, estábamos en su camioneta mientras conducía por el pueblo, como un hombre que sabía que su tiempo estaba a punto de agotarse. Estaba tomando la ruta de pura memoria, ya que era imposible ver la carretera a través de aquella sofocante neblina de lluvia y oscuridad. Un relámpago lo bastante cercano como para hacerme sonar los dientes atravesó la noche e iluminó por un instante el edificio gótico y amenazador de la iglesia del pueblo. Frenó en seco, saltó del auto y me arrastró brutalmente de la muñeca. Era la primera vez que veía la iglesia por dentro y me quedé perplejo. No había púlpitos ni bancos, solo paredes forradas de santuarios y velas y estatuas de cosas que no eran figuras cristianas que yo reconociera, con una silla enorme, casi como un trono en el centro de la sala. Teddy me empujó bruscamente al asiento. Siéntate aquí y no te muevas de esta habitación, niño. Confía en mí, ¿de acuerdo? Puedes confiar en tu viejo tío Teddy. Me he portado bien contigo, ¿verdad? Por favor, no me obligues a quedarme aquí. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. ¿Por qué me has traído? ¡Quiero irme a casa! La silla parecía equipada con algún complejo y elaborado juego de correas de sujeción, pero por suerte no tuvo tiempo de juguetear con ellas. No dejaba de mirar hacia la puerta, como si temiera que alguien pudiera entrar. Intenté levantarme, pero me agarró por el hombro y me obligó a volver. ¡No tengo tiempo para esto, mocoso egoísta! ¿Por qué no puedes callarte y hacer una cosita por tu tío? ¡Basta! ¡Basta! ¡Me haces daño! Ahora estaba gritando y llorando, retorciéndome contra su agarre. Su reacción fue más rápida de lo que mi cerebro podía registrar. Me agarró la garganta con una mano, cerrándome la tráquea, y de repente en la otra apareció el destello de una navaja recta, sacada de su manga. La levantó para que pudiera ver mi reflejo en su brillante superficie, y al mismo tiempo había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Siéntate aquí o mataré a tu madre y a tu hermana pequeña. ¿Lo has entendido? Agarraré esto, las cortaré en trocitos y se los daré de comer a los perros. Te haré mirar cada segundo, te haré ayudar a cortarlos. ¿Es eso lo que quieres? ¿Es eso? Quería gritarle, decirle que odiaba a este impostor, que quería al verdadero Teddy de vuelta. Pero mi voz se atascó en la garganta, y Teddy huyó del edificio a toda velocidad, como si acabara de accionar el seguro de una granada. Sé un niño valiente. La voz de mi madre susurraba en mi cabeza. Era lo que siempre me decía cuando estaba asustado o triste. Sé un niño valiente. Esas palabras golpeaban el interior de mi cabeza como un latido mientras me acurrucaba en la silla, con las rodillas contra el pecho y lloraba. Me quedé quieto todo el tiempo que pude. Mi miedo al tío Teddy luchaba con mi miedo a estar solo en una iglesia macabra durante una tormenta. No podía luchar contra la opresiva sensación de que las estatuas dispuestas a lo largo de los diversos santuarios estaban mirándome fijamente. Cuanto más miraba las figuras torcidas, menos humanas me parecían. Sé que parece una locura, pero casi sentía como si las paredes se cerrasen a mi alrededor y todas se acercaran cada vez más.
Bastó que un rayo cayera sobre la punta del edificio para que saliera corriendo por la puerta. Llegué justo a tiempo. Allí, al final de la calle, había una masa de siluetas, tan cerca y tan unidas que parecían una mancha negra que se deslizaba por la acera. Me arrojé a los arbustos del otro lado de la calle, justo antes de que la espantosa procesión quedara iluminada por los tenues destellos de la luz de la luna. Caminaban con la sincronización robótica de un ejército en marcha, de pie, de 3 en 3 en filas ordenadas, algunos balanceando frascos de incienso ardiente con cadenas. Todos se movían en absoluto silencio. Ni siquiera oía sus pasos bajo el estruendo de la lluvia. Reconocí a los habitantes del pueblo por sus figuras y sus atuendos. Estaba el vestido de verano de la anciana de la calle de abajo y el overol del único mecánico del pueblo, pero todos ocultaban su rostro bajo un velo negro, como el que llevan las novias en el altar. Había algo en esos velos que me aterrorizaba por encima de todo. Solo con mirarlos, pensando en lo que podría haber debajo. Sentía como si hubiera petardos bajo mi piel, y mis manos me agarraban y me apretaban el corazón y los pulmones, y tenía que luchar desesperadamente contra cada nervio de mi cuerpo que me gritaba que huyera. Fila a fila, las figuras desaparecieron en el interior de la iglesia, y en el momento en que se perdieron de vista, aquella sensación de opresión y ardor en mi interior se calmó. Me levanté y corrí, sin ir a ninguna parte, solo dando tumbos a ciegas bajo la lluvia y rezando a Dios para encontrar una salida a esta pesadilla. Para despertarme en la cama con el olor de las galletas recién horneadas del tío Teddy y de que todo esto solo hubiera sido un mal sueño. De repente, los faros me cegaron cuando un vehículo dobló la esquina. Me quedé inmóvil, sintiendo que algo tiraba de mí. ¿Era alguien que quería ayudar? ¿O era Teddy? ¿O era otro de esos habitantes del pueblo con esos horribles velos? Estuve a punto de correr y esconderme. Gracias a Dios que no lo hice. No puedo describir mi alivio cuando reconocí el todoterreno gris de mi familia. Mi madre salió corriendo a abrazarme, con lágrimas en los ojos. «Gracias a Dios, gracias a Dios». No me pidió que le explicara dónde había estado. Era como si ya lo supiera. Sin mediar palabra me dejó en el asiento trasero junto a Kathy, aún aturdida por haberla despertado de la siesta. Mientras mamá recorría la carretera de vuelta al puente, pudimos oír las campanas de la iglesia sonar por última vez. Un sonido penetrante incluso a través de los relámpagos y la lluvia. Al salir, pasamos junto al campo de caballos. Me tapé los ojos con las manos, sin atreverme a mirar. Pero Kathy miró, y nunca olvidaré su pequeño grito ahogado. ¿Están enfermos los caballos, mamá? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa en la cara? En cuanto cruzamos el puente, dejó de llover y las nubes se despejaron. Como si lo que nos había tenido en la palma de la mano por fin hubiera aflojado su agarre y nos hubiera dejado marchar. Ninguno de nosotros dijo una sola palabra durante el trayecto de vuelta a casa. Durante años todo aquello permaneció en mi memoria como fragmentos abstractos, como si recordara la sensación, pero no la esencia. Siempre pensé que se trataba de una pesadilla infantil a medio recordar, o de algo que había visto en la televisión. Hace unas semanas las piezas volvieron a encajar de golpe. Hace poco mis padres fallecieron y mi hermana se mudó al extranjero, así que me quedé con la antigua casa familiar. Como está la economía, me quedé rápidamente sin casa. Estaba recogiendo todo cuando, de la cómoda antigua de mamá, cayó un viejo álbum de fotos, casi hecho pedazos.
Pensé que un viaje por los recuerdos me ayudaría a sobrellevar el sacrificio de la casa de mi infancia a los caprichosos dioses del mercado inmobiliario. Así que me senté y pasé unos minutos riéndome de viejas fotos de bebés, hojeando vacaciones que había olvidado que habíamos hecho, y me congelé justo cuando estaba a punto de pasar una página. De algún modo, en el fondo de mi corazón, sabía que él estaría allí esperándome. El corazón se me subió a la garganta. Algo en el fondo de mis entrañas me gritaba que arrojara el libro al fuego. No sé cómo me armé de valor para pasar a la siguiente página. Me temblaba tanto la mano que casi arranco la esquina. Había una foto a toda página en la que aparecía con mi familia y mis amigos, posando juntos en un salón recreativo para celebrar mi 15º cumpleaños. Yo qué sé, habrían pasado años desde nuestro viaje a casa del tío Teddy, y no pude encontrar ni rastro de él a simple vista. Por un momento me convencí de que no había sido nada, solo mi imaginación hiperactiva de nuevo. Eso hasta que lo vi, muy a la derecha, apenas visible en la oscuridad de la noche. Nos había estado observando desde el otro lado de la ventana. Todo lo que podía ver era su cabeza, como si solo sobresaliera de la oscuridad. Tenía la cara pegada al cristal y el aliento empañaba la ventana. Tenía una gran sonrisa en la cara, mirando fijamente a la cámara, como si participara en nuestra foto de grupo. Y por encima de esas hileras de dientes amarillentos, había unos ojos perfectamente redondos, marrones y cambiantes como el barro que fluye bajo la lluvia, alrededor de unas pupilas horizontales y rectangulares. Recuerden que